La ciencia ha sido la principal herramienta en la búsqueda de conocimiento del ser humano. Gracias a ella se han desarrollado multitud de invenciones y descubrimientos que han mejorado la vida del hombre. Una de ellas es la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928 a la vuelta de unas De vacaciones. Fleming se decía que era una persona un tanto caótica, ¿no? Desordenada. Podía dejarse una placa de Antrax en la nevera junto a los tomates. Pero aún así era un genio y tenía una visión mucho más profunda que el resto de personas. Entonces él se percató de que en una de sus placas había una contaminación de penicillium, pero también se percató de que alrededor de esta contaminación había un halo de inhibición de crecimiento bacteriano. Estudiando este fenómeno se dio cuenta que el hongo producía una sustancia a la que decidió llamar penicilina. Sin embargo, el aislamiento y la purificación de la penicilina fue llevado a cabo por dos grandes científicos, Howard Walter Florey y Ernst Boris Chain. Por aquel entonces, Inglaterra se encontraba sumida en la Segunda Guerra Mundial, de forma que era imposible comenzar una producción en masa por el peligro económico y porque, podía caerse una bomba en cualquier momento. El caso es que estos dos hombres llevaron la penicilina a Estados Unidos para que las casas comerciales pudieran desarrollar grandes producciones. Cuando hablamos de penicilina, realmente estamos abarcando un amplio grupo de antibióticos betalactámicos. La mayoría de las penicilinas derivan del ácido 6-aminopeniциlánico, las cuales presentan una cadena lateral unida al grupo amino, la cual es la responsable de las funciones antibacterianas y farmacológicas. Penicilina, fabricación industrial. El hongo utilizado industrialmente para la producción de penicilina es Penicillium chrysogenum y es especialmente activo contra estafilococos, estreptococos, neumococos y la mayoría de bacterias gram positivas. A la penicilina producida comercialmente se la llama penicilina G o bencilpenicilina, aunque el mismo hongo produce varios tipos más. Estos compuestos son ácidos fuertes inestables y por eso se los comercializa como sales de sodio, calcio o aluminio. A continuación vamos a ver todos los métodos de producción de penicilina. El primero de todos ellos fue conocido como método de superficie, donde el hongo crecía en la superficie de una capa de medio de cultivo, en bandejas. Pero después, en 1944, el desarrollo del método de fermentación sumergida permitió disminuir los requerimientos de espacio y, consecuentemente, los costos de producción. Los fermentadores para la producción de penicilina alcanzan los 20.000 a 115.000 litros de capacidad. El inóculo constituye casi el 10% del cultivo total y se prepara a partir de un cultivo starter del hongo preparado de esporas liofilizadas. Ahora nos vamos a centrar en ver uno de los métodos de producción de penicilina, que es el método de fermentación. En esta imagen podemos ver el esquema de cómo se va a producir la penicilina usando este método. Y podemos ver también el equipo que se usa, como el reactor de producción, además de los procesos que van a tener lugar, como son la filtración, el almacenaje, la purificación, la cristalización, el secado. Para explicar este método, lo vamos a dividir en partes. La primera parte que vamos a explicar, como se ve en la imagen, son las etapas preliminares al fermentador. Las etapas anteriores a la fermentación serán el cultivo por estrías del Penicillium chrysogenum, cultivo en semilla de cereales y el tanque de propagación. La siguiente parte que vamos a explicar es la fermentación, que se va a llevar a cabo, como vemos en la imagen, en el recuadro rojo, en un reactor de producción. El caldo de cultivo que vamos a introducir en él se va a obtener por una infusión acuosa de maíz, añadiendo de un 2 a un 3% de lactosa, al que además vamos a añadirle otros compuestos inorgánicos. El pH también tenemos que ajustarlo entre 4,5 y 5. Después de ajustar el pH, lo que vamos a hacer es introducir el medio de cultivo dentro del fermentador y lo vamos a hacer con un agitador vertical que podemos ver en la imagen. Contamos con un sistema de introducción de aire esterilizado
y serpentines para mantener en el fermentador la temperatura adecuada. Ahora vamos a explicar las etapas posteriores a la fermentación, como son la filtración, el enfriamiento, la extracción. Una vez que el caldo sale del fermentador, pasa a través de un filtro de tambor rotatorio donde se separa el líquido del micelio y de otras partículas sólidas. Luego la masa se enfría a 5 grados centígrados porque la penicilina no es estable a temperatura ambiente. Y por último, el caldo filtrado y enfriado se pasa a un tanque de pera. Una vez que tenemos la biomasa separada del medio de cultivo, realizamos una extracción líquido-líquido por el método POD, donde usan unos equipos basados en una columna de bandas cilíndricas perforadas que giran sobre su eje, creando así fuerzas de separación mayores a las de la gravedad. En este caso, al medio del cual queremos extraer la penicilina, le adicionamos un solvente como el que generalmente se usa en este proceso, que es el acetato de butilo, previamente habiendo acidificado el medio con ácido sulfúrico para aumentar el coeficiente de partición y favorecer la extracción. Por último, en esta etapa, para separar la penicilina del solvente, tratamos con un buffer de fosfato. El siguiente paso de este procedimiento será cristalizar la penicilina, que se puede realizar desde la fase acuosa añadiendo un exceso de iones sodio o potasio. Una vez que tenemos los cristales de penicilina, filtramos usando un filtro rotatorio vacío, que es el más recomendable a nivel industrial para trabajar en continuo y a bajas presiones. El equipo más empleado en este caso es el filtro rotatorio de tambor, que consiste en un cilindro hueco con una superficie externa perforada o malla metálica sobre la cual se sitúa la lona filtrante. El medio va siendo succionado, escurrido, lavado, secado y descargado a medida que rota el tambor, y se va formando una torta que mejora mucho la eficacia del filtrado. Esta torta puede ser regulada por la velocidad de giro. Para la descarga se suele emplear un sistema de raspado que va separando la torta del medio y recogiéndola en una cinta transportadora de sólidos. La última etapa de este proceso industrial es el secado, que debe llevarse a cabo con sumo cuidado para que el medicamento mantenga sus propiedades y asegurando un nivel alto de actividad tras el proceso. Los equipos que más se van a usar en estos casos son simples secadoras de bandas sometidas a vacío, un recipiente con cintas transportadoras que pasan sobre superficies clentadas como pueden ser tubos o platos, cuya transmisión de calor es principalmente la conducción soportada por la radiación. Las principales fuentes de calor suelen ser vapor, agua a presión o aceite térmico. Luego este producto se esteriliza por filtración y se va a eliminar asépticamente el 98% del agua que contenga y demás disolventes por cristalización, con lo cual obtendremos la penicilina cristalina, que una vez seca puede envasarse en bolsas de polietileno o en recipientes de vidrio o de acero inoxidable. Sí, a ver, la penicilina se lleva utilizando un montón desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Nosotros en el ambulatorio, de hecho, le decimos siempre que penicillin is the new paracetamol, porque te lo recomendamos para todo, ¿sabes? Entonces, desde una infección respiratoria básica a una meningitis, penicilina, amigdalitis, penicilina, antra penicilina también. Que, mira, yo tengo a mi cuñado con penicilina por la gonorrea y a mi sobrina por la sífilis.